Vamos a la página. El día de hoy vamos a desarrollar el tema La generación del 27 en el curso de literatura. Empecemos un poquito desarrollando lo que es esta generación y empezando por el contexto histórico. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 1927, casi 10 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. En ese año, el año 27, también se conmemora lo que es el aniversario de la muerte de Góngora, el escritor. Y también se produce lo que es la Guerra Civil Española. ¿Cuáles son las características de esta generación? Cuidó la forma y estilo. Cuando hablamos de forma y estilo, quiere decir el uso adecuado de las palabras. También dividió la poesía en dos partes, la culta y la popular. La primera con Jorge Guillén y Pedro Salinas, y la segunda con Rafael Alberti y Federico García Lorca. La mayoría de ellos se adherieron al movimiento del vanguardismo. Veamos un poco de lo que fue Federico García Lorca. A ver. ¿Me escuchas, Piero? Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver. Federico García Lorca fue un poeta español que desarrolla parte de lo que es la literatura, la música, la pintura y el dibujo. Sus obras principales, digamos que es la que figura aquí, entre las más importantes, Romancero Gitano, Poeta en Nueva York, en lo que se refiere a poesía, y en lo que se refiere a teatro, Bodas de Sangre. Digamos que esas son las obras más representativas de lo que fue Federico García Lorca. Con respecto a sus características, se identificaba con lo popular y rechazó lo intelectual. ¿Qué quiere decir eso? O sea que él estaba más que todo involucrado con lo cotidiano de lo que se podía vivir en lo que es la gente del pueblo, y su forma de rechazar lo intelectual significa de que no significa que él digamos, profesara la incultura, al contrario, era todo lo contrario a ella. En su primera época se siente la influencia de Jiménez, fue de tendencia surrealista y fue el más representativo de su generación. Muy bien. A ver, Piero, ¿podrías leer, por favor, este resumen? Ya, profesor. Dice, bodas de sangre. Madre del novio, padre de la novia, Leonardo, suegra de Leonardo y mujer de Leonardo, novio, novia, vecina. Los personajes no son representaciones de individualidades de personas concretas, son tipos de rasgos y actitudes características de determinados comportamientos que realizan las personas aún por encima de su propia personalidad. No responden a modelos de individuos, son modelos de comportamientos y por eso se mencionan con palabras referidas a funciones que se cumplen en un contexto, en este caso un contexto familiar gitano. La madre ha perdido al esposo y al hijo mayor. Ahora recela por el único hijo que le queda, el novio. A despecho de malos presagios, consiente la boda de su hijo. La vecina, por ejemplo, hace referencias acerca de la novia, que aquella tuvo novio a los 15 años, Leonardo. Ahora casado y con hijos, durante la ceremonia, Leonardo rapta a la novia, el padre desesperado sustenta la honradez de su hija, mientras la madre reclama venganza. El enfurecido novio persigue a los fugitivos amantes
mientras a manera de coro un grupo de leñadores dialoga sobre los desgraciados acontecimientos, es que la novia vivió con Leonardo una gran pasión que aún los arrastra. A pesar de no haberse entregado nunca a él, o tal vez por eso mismo Leonardo y el novio caen muertos en la pelea, uno a manos del otro, y las mujeres se quedan solas, llorando la incomprensible desgracia, la tragedia de su destino, la novia por el novio muerto, la madre por el hijo perdido. Muy bien, muchas gracias, Piero. Eso es lo que nos retrata un resumen, lo que fue la obra Bodas de Sangre. Veamos ahora lo que es Pedro Salinas. Pedro Salinas también fue un poeta español, ensayista. Pero aquí vamos a ver otra tendencia de él. Entre sus obras más importantes, vamos a apreciar Presagio, que es una de las más destacadas, y Vísperas de Gozo. La característica de Pedro Salinas es, su tema básico es el amor y la variedad. Digamos que con ello lo convierte en un Garcilaso moderno. También gran ternura, delicadeza y elegancia. Combina un estilo culto con uno sencillo. Esto es lo que marca la diferencia entre él, entre Salinas y el y también con los otros literatos. Tercer gran poeta amoroso español, así se le considera a Pedro Salinas. Con respecto a Vicente Aleixandre, recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1977 y fue académico de la lengua española, o sea, quiere decir que de la Real Academia, ¿no? Estas son sus obras. La característica de Vicente quiere decir que su obra eleva una realidad espiritual romántica y también surrealista. Fue un gran impulsor de la poesía, apartó la métrica tradicional, o sea, aquella métrica que nosotros contábamos en el sentido de saber cuántas, si las métricas, sino que aumentó a otras cosas más, como se puede decir, en el sistema de medida de lo que es el silabeo métrico. Tenía un estilo experimental en lo que respecta a su forma de él. Otro aspecto, otro escritor importante también fue José Ortega y Gasset, filósofo y escritor, hijo de José Ortega Munilla, periodista que había ayudado a jóvenes escritores, entre ellos Valle Inclán. Para muchos, su prestigio e influencia fueron decisivos para colocar a España a la altura de los tiempos. Aunque es contemporáneo de la generación 27, él conserva pensamiento, esto es muy importante, pensamientos e ideas propias. O sea, digamos que él pertenece a esta etapa, pero digamos que no se ve muy enmarcado con ella. Aquí puedo apreciar algunas de sus obras importantes. La Reloj de las Masas es una de las más reconocidas de él. Y como característica de él, podría decir que es, o fue un escritor muy admirado por el mundo entero. Tuvo una gran influencia del nuevo pensamiento filosófico. Desdeña la tradición cultural española, o sea, quiere decir idea contraria a la generación del 98. En sus ensayos literarios hace una innovación filosófica de la historia del pensamiento. Con respecto a Jorge Guillén, su obra está influida por la poesía pura, o sea, aquella que, digamos, presenta un sentido tal como es, o sea, no mucho se basaba en lo que era la métrica, sino en lo que es el estilo sin ningún tipo de encuadre.
Entre sus obras más importantes puedes encontrar la que vamos a apreciar aquí. Finalmente, Rafael Arbetti, él tal vez otro estilo, ingresó en 1931 al Partido Comunista tras la Guerra Civil, residió en Argentina y obtuvo el premio Cervantes en el año 1983. Digamos, entre todos los destacados de aquí, podríamos mencionar a los dos primeros, ¿no? Que son quienes influyeron bastante en lo que es este tipo de... ¿Qué pasó? Puedo mencionar a ellos dos, ¿no? A Pedro Salinas y Federico García Lorca, como los de gran influencia y los representantes de esta época a lo que se refiere a la generación del 27. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces desarrollemos este primer ejercicio y luego continuamos con los demás. ¿Qué nombre sale ahí?